entablar una conversación, a muchas personas se nos dificulta, ¿verdad? Se nos dificulta a tal grado que bien podemos estar ahí y no decimos más que sí, pues. Ah, qué cosas. Y no pronunciamos más palabras más que solamente esas. Pero mire, por eso en esta mañana yo quiero hablarles precisamente sobre la oración. Y para ello yo quiero invitarles para que busquen ahí en sus Biblias, en el libro de Primera de Juan, en su capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, Primera de Juan 5, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, hermanos. Por eso, cuando nosotros hablamos de la oración, el tema de esta mañana es la oración, una plática con Dios. Por eso yo preguntaba a quienes nos gusta platicar, porque lamentablemente cuando se trata de oración, es más, yo estoy seguro que si decimos, hermanos, mañana tenemos velada de oración, somos pocos los que vamos a venir. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Si se les dice, hermanos, vamos a empezar a orar todas las mañanas, yo no sé cuántos digan amén. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás dispuesto a levantarte 5:30 de la mañana? Si quieren responder, respóndanle. Amén. Fíjense, dicho sea de paso, vamos a empezar a partir de mañana a levantarnos temprano para que nuestra oración sea a las 6 de la mañana como iglesia. Va a ser en nuestras casas. Ahí vamos a orar al Señor, pero no levantándote de la cama te vas a ir y te vas a postrar y vas a orar, ¿verdad? Levantándonos tenemos que en su momento hacer arreglos en nosotros, poder en su momento despertar bien y después de despertar bien decirle al Señor, porque si no, orando nos vamos a quedar dormidos otra vez, ¿sí? Entonces vamos a platicar con el Señor. Miren, yo no sé cuántos de ustedes, yo recuerdo precisamente anteriormente, estoy hablando en mis tiempos, en nuestra época de noviazgo, yo no sé cuántos se acuerden, hermanos, en el tiempo de noviazgo. ¿Sí estamos ahí, hermanos? ¿Sí te acuerdas de ese novio, de esa novia que tuviste, que hoy es tu esposo? ¿Sí te acuerdas de él o de ella? Amén. ¿Sí se acuerdan? Como que no sé, nada más el hermano Alejandro. Amén. Miren, anteriormente no había celulares, ¿verdad? No había celulares. Y como no había celulares, ¿qué se tenía que hacer para comunicarse con la chica o el chico de quien estabas enamorado? Las cartas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos recibieron carta alguna vez? Levanten la mano. Amén. Miren, y cuando recibieron la primer carta, así como hacemos con el celular los muchachos, ¿verdad? Estamos a veces en familia y de repente suena el teléfono y sale el chamaco o la chamaca, se va lejos, ¿verdad? Y allá está hablando. Y todavía nosotros decimos, bueno, ¿y este qué esconde, verdad? ¿Qué esconde? Cuando tú recibes la primer carta, también tuviste un tiempo en el cual te escondiste. Y cuando tú te escondiste, leíste esa primer carta. Respiraste profundo, hiciste. A ver, respiren profundo, hermanos. Respiren profundo. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien o no? A ver, respiren profundo. ¿A poco no descansas? ¿Sí? Y más si tienes en la mano esa carta, ¿verdad? Respira uno profundo y lee uno a esa carta. Tal vez era una carta muy cortita. Vuelves a respirar,
La guardas la carta debajo de la almohada, debajo del colchón, en tu pantalón, entre el libro, entre la libreta, yo no sé, pero guardas esa carta. Apenas la acabas de leer y al ratito vas a buscarla otra vez, suspirando nuevamente diciendo, ay, la vuelves a leer. Y vuelves a leer la misma carta. ¿Cuántas veces? No lo sé. Si fuera posible unas 5, 6, 7 veces al día. ¿Les pasó eso o solo a mí me pasó? No me dejen solo. No los aprendemos de memoria, pero no nos basta. Aun cuando te lo sabes de memoria, vuelves a leerlo. Se inventaron en ese tiempo esos famosos lapiceros, yo no sé cuántos se acuerdan, de diferentes colores y con perfume. ¿Sí? Hasta olías la carta. ¡Qué rico! ¿Sí o no? ¿Cómo se siente uno? Se siente bien. Ahora ya las cosas no son así, ¿va? Ahora nada más por WhatsApp y rápido y con o sin ortografía y se va como caiga, ¿va? Cambiamos letras, etcétera, ¿va? Como que nosotros como más personas más adultas tal vez podemos decir, era más romántico antes que el día de hoy, ¿verdad? Los jóvenes hoy tal vez nos puedan decir, no es cierto, hoy es más romántico que el día de ayer. Bien, con esto yo quiero decirles, hermanos, que la palabra del Señor es la carta de amor más hermosa que hay. Pero lamentablemente, pocas veces las tomamos para leer. Si nosotros agarramos la Biblia como esa carta de amor, si tomamos la Biblia, entonces la haríamos precisamente nuestra. La leeríamos una, la leeríamos otra, 2 veces, 3 veces, 4 veces al día y no nos cansamos. Pero esto sucede cuando nosotros estamos enamorados. Pero esta carta que es la Biblia es la carta de amor que Dios te ha escrito, que Dios te ha mandado. ¿Podemos decir amén, hermanos? Por eso, en esta hora, cuando estamos hablando de la oración, y la oración viene siendo una plática, he escuchado muchas veces que hay personas que dicen, pastor, yo no sé orar. Y cuando decimos no sé orar, es mentira. Todos sabemos orar, porque si tú sabes platicar, entonces sabes orar. Porque la plática es la oración que nosotros tenemos con Dios. Orar significa platicar, significa conversar precisamente con nuestro Señor, significa comunicarme con mi Creador. Por lo tanto, hermanos, cada uno de nosotros podemos orar. Bien, hemos dicho en la palabra del Señor, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Yo quiero preguntar en esta hora, hermanos, ¿será que nosotros confiamos en Dios? Amén. Cada uno de nosotros confiamos en Dios. Amén. ¿Saben? Y cuando nosotros vemos esta palabra y decimos que yo confío en Dios, entonces cada vez que estoy alegre, acudo a Dios. Cada vez que estoy triste, acudo a Dios. Cada vez que tengo problemas, acudo a Dios. Y Dios nunca nos deja. Nunca nos deja. Siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Tal vez nosotros, podamos abandonarnos uno al otro. Tal vez por falta precisamente de comunicación, tal vez por nuestro tipo de carácter que tengamos, tal vez porque en su momento no nos guste ir a las clínicas, a los hospitales o a los mortuales en su momento, quizás. Y eso hace que nosotros podamos tal vez ser un poco apáticos. Pero más sin embargo, cuando nosotros hablamos de la oración, debe ser otra cosa muy especial. ¿Podemos decir amén, hermanos? Dile al que está a tu lado, la oración es la más hermosa que hay. Amén. Es allí donde la iglesia de Dios mira precisamente la gloria de Dios. Es allí. Por eso en este tiempo yo quiero desafiarte, ¿sí? Yo quiero desafiarte para que como iglesia podamos unirnos. Como iglesia podamos integrarnos precisamente en esa oración. Yo no sé si has pensado tú alguna vez en la oración, pero en el himnario Gracia y Devoción, que es el himnario que yo conozco, hay un canto muy hermoso, es el himno número 36 y se llama El Jardín Memorable y Hermoso, ¿sí? Y este canto, este escritor o este
esta persona que empieza a escribir precisamente este canto se inspira precisamente en lo que es Dios. La letra dice de esta manera: hay jardín memorable y hermoso, do las rosas exhalan su olor, allí Cristo en santo reposo levantó su plegaria de amor. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, estamos diciendo: Dios se ha preocupado tanto por ti y se ha preocupado tanto por mí, que Dios en su momento ha estado al pendiente. Decía el pastor: Dios mueve todas las cosas para que tú y yo podamos tener precisamente su amor, sus brazos, su palabra cerca de nosotros. Cerca de nosotros. Y Dios es tan bueno que hace que tú y yo podamos pasar por un proceso y en cada proceso que pasamos sentimos la presencia de Dios. ¿Cómo no voy a platicar con Dios? Yo tengo que platicar con Dios. Yo debo de platicar con Dios. ¿Cuántos de nosotros en su momento se nos dificulta platicar? Tal vez a muchos. ¿Cuántos de nosotros nos gusta platicar bastante? Tal vez también sean muchos que les guste platicar bastante. A mí me gusta andar siempre con mi esposa, porque a mi esposa le gusta platicar. Yo soy más callado, pero a mi esposa le gusta platicar y me gusta andar con ella, ¿sí? Puedo disfrutar ese tiempo cuando ando con ella. Aún cuando esta situación, estamos hablando, a ella le gusta platicar, a mí casi no me gusta platicar, y eso producía anteriormente conflictos, ¿sí? Porque en su momento me decía: ¿y no vas a decir algo? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces carecemos de algún tema de conversación, pero cuando nosotros podemos entender a la otra persona, podemos reconocer la grandeza de Dios, en el cual Dios nos une para que nosotros podamos ser uno solo. ¿Podemos decir amén, hermanos? Ahora, cuando nosotros hablamos de esa plática con Dios, y cuando nosotros en su momento, si alguien va a platicar conmigo, miren, se me dificulta platicar. Yo puedo platicar un ratito y después ya no tengo más tema de conversación, pero cuando me toca predicar, a veces no me doy cuenta y predico de más. A veces predico 1 hora, hora y media, 2 horas, y cuando predico hasta 2 horas, en esta ocasión no va a ser así, por favor me hacen una seña cuando ya me esté pasando, cuando ya vaya llegando como por eso de las 3 horas de predicación, por favor. Y cuando nosotros empezamos a platicar, a aquellos que les gusta, pueden pasar tiempo y cuando se dan cuenta ya pasó el tiempo y dicen: ya tengo que irme porque he platicado mucho. Y muchas veces cuando estamos platicando con Dios, muchas veces somos tan cortos, pero tan cortos que no sabemos ni qué decirle al Señor. No sabemos. No sabemos. Yo recuerdo que en una ocasión llegué a una iglesia y me invitaron a orar. Y yo empecé a orar, a platicar con Dios. Empecé a agradecerle al Señor y empecé a platicar con el Señor, claro, en voz alta. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ya había pasado 1 hora de estar orando, hermanos. Y ya los hermanos estaban hasta con los ojos abiertos y diciendo: ¿qué horas va a terminar el hermano Carlos? ¿A qué horas? Ya habíamos tardado más de 1 hora. Pero yo quiero decirles con esto, que la plática con Dios sea la plática más hermosa que nosotros podamos tener. Que sea la plática que podamos disfrutarla más. Dile al que está a tu lado, tócale el hombro y dile: en el tiempo de oración, que sea ese tiempo que tú puedas disfrutarlo al máximo. Amén. Al máximo. Amén, hermanos. Así como esa carta de amor, esa carta que recibimos en algún tiempo, y poder profundizarnos en esa carta, respirar también profundo y poder descansar en el Señor. Hermanos, hemos dicho, la oración es una plática con Dios. La oración, hermanos, yo quisiera que le digas al que está a tu lado: hermano, la oración es un privilegio. Díselo en el nombre de Cristo Jesús. La oración es un privilegio. Quiero preguntar, hermanos, si tú quieres ir ahorita y platicar con el presidente municipal, no vamos a decir de la república, municipal, ahorita saliendo del culto vas y vas a ir a ver, no sé cómo se llama el presidente municipal, pero vas a ir a ver a el señor fulano de tal, al ciudadano fulano de tal.
La pregunta es, ¿será que te va a recibir? Bueno, vamos a ver al gobernador, si no nos recibe él, pero queremos platicar con él. ¿Será que te va a recibir? Bueno, vamos con el presidente de la República, ¿sí? Él es bueno y en su momento puede escucharnos. Vamos a ir a platicar con él. ¿Será que te va a recibir? ¿Qué dice? ¿Será que te va a recibir? Y le dices, vengo de parte de la casa de Dios para platicar contigo. ¿Y quiénes son? ¿Sí? Ni siquiera te va a atender, ¿verdad? Ni siquiera va a estar, es más, si al caso la primera persona con la que te topes te va a decir, no te puede recibir, ¿tienes alguna cita? ¿Sí o no? Fíjense, cuando nosotros queremos platicar con aquel dueño de todas las cosas, cuando nosotros queremos platicar con ese Dios eterno, no necesitamos de una cita. Y cada vez que tú quieras platicar con Él, Él te escucha. ¿Sí o no? Él platica contigo. Por eso la oración es un privilegio. Un privilegio. ¿Por qué? Porque ni estamos hablando del presidente municipal, ni del estado, estamos hablando del gobernador, ni tampoco de la república, no estamos hablando de ellos que en su momento son personas importantes, sino que estamos hablando del dueño absoluto de todo el universo, del creador, del que nos formó, el dueño nuestro. Entonces estamos platicando del ser más importante a nivel mundial en relación a toda la creación que ha hecho. Estamos platicando de ese ser tan importante que no necesitamos de una cita previa, sino que nosotros podemos platicar directamente con Él. Por eso decimos, la oración es un privilegio. Cuando estamos hablando del himnologista, hay jardín memorable y hermoso, donde precisamente las flores, las rosas exhalan o producen su olor, y nosotros exhalamos ese olor, inhalamos, perdón, ese olor. Es allí donde nosotros podemos ver la grandeza de Dios. Cuando esta persona se inspira para escribir este hermoso himno, empieza a decir, hay jardín memorable y hermoso, donde las rosas exhalan su olor. Allí Cristo en santo reposo levantó su plegaria de amor. Y sigue diciendo, oh qué bello jardín, el jardín de oración. ¿Sí? ¿Saben? Cada vez que nosotros oramos, y yo quiero que veamos la importancia, cada vez que nosotros oramos, estamos diciéndole al Señor, en este tiempo de oración, donde mi alma se encuentra contigo, donde mi humanidad se encuentra contigo, Señor, hacemos que estemos en el lugar más hermoso. Para muchos el lugar más hermoso, ¿dónde es? ¿El jardín? ¿Sí o no? Yo veo a mi esposa que tratándose de su jardín, allá anda con las tijeras, cortando las flores marchitas, abonando sus plantitas, moviéndolas de un lado para otro, fertilizando sus plantitas, y cuando sus plantitas están floreando, se ve muy hermoso, ¿sí? Al agrado de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos a la oración, y yo quiero pensar que el himnologista estaba pensando precisamente en ese jardín tan hermoso donde él había estado o estaba, y en ese lugar donde estaba ese jardín es allí donde podía platicar mejor con su Señor. ¿Sí? Es allí. Y estamos hablando de ¿qué? De la importancia de la oración. La oración es tan importante que no solamente nosotros como cristianos lo podemos reconocer. En una ocasión estaba platicando mi esposa con una enfermera, no es cristiana, pero más sin embargo la enfermera le dijo, bendita oración. Nos sorprendimos porque haya dicho esta enfermera bendita oración, porque es una enfermera que no le gustan las cosas de Dios. Y cuando dijo bendita oración, mi esposa le pregunta, ¿por qué dices eso? Porque cuando le pedimos a Dios, Dios nos contesta. Y la oración es el medio de comunicación que tenemos. No solamente el cristiano sabe que es una bendición, sino también la gente que está retirada de Dios. ¿Cómo podemos hablar entonces de la oración? La oración podemos decir que es lo más importante, podríamos decir que es la mezcla donde se pega un tabique con el otro tabique. Y así vamos construyendo una casa, un edificio. Ahora, con esto quiero decirles, hermanos, que aun cuando hay personas importantes, el más importante es Dios, y yo puedo comunicarme con Él en cada momento. Ahora,
Cuando nosotros escuchamos este himno, hermanos, en el nombre del Señor, sabemos que este himno trae una gran bendición, y esta bendición viene a cada uno de nosotros a traernos precisamente dicha, viene a traernos gozo. Estoy buscando aquí en mi celular precisamente ese hermoso himno, y es un hermoso himno en el nombre del Señor. Y el coro dice: oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. ¿Cuál es el alma? El alma es mi humanidad. Recuerden, en el alma están los sentimientos, en el alma están los gustos, en el alma está nuestro conocimiento. Es nuestra humanidad. Es allí donde se encuentra con Dios. Hermanos, Dios está en el mismo lugar. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Esperándote para que tú te comuniques con Él. Esperándote para que tú te comuniques con Él. Por eso, cuando el himnologista dice: allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración, porque es ahí donde platicamos con Dios. Es ahí donde establecemos con Él la mejor conversación. Amén, hermanos. Hermanos, es a través de la oración donde tú escuchas la voz de Dios. Es a través de la oración donde tú sientes su presencia. Es a través de la oración donde siempre nosotros vamos a expresar también nuestro agradecimiento al Señor. Este hermoso himno sigue diciendo: vergel de eternal primavera, porque Dios allí da bendición, es el sitio do Cristo me espera, el bendito rincón de oración. ¿Se dan cuenta? Podemos analizar precisamente este hermoso himno, pero también podemos pensar como piensa este escritor, a tal grado que dice: la oración viene siendo para mí lo más importante, porque a través de la oración puedo encontrar paz, puedo encontrar gozo en mi ser, y sobre todo la confianza que en su momento puedo tener. ¿Podemos decir amén, hermanos? Por eso el apóstol por eso el libro de Primera de Juan nos dice en versículo 14, capítulo 5: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios te oye. Dios te oye, díselo en el nombre de Cristo Jesús. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios también responde. Amén. No solamente nos escucha, también responde. Por eso, cuando entonamos ese himno o cuando cantamos algún canto de oración, de adoración, o en su momento algún canto de celebración, estamos expresándole al Señor lo que hay en nuestro corazón. Por eso, a través de la oración, nosotros estamos creando un lugar, y ese lugar es el más hermoso. Cuán importante es entonces que a partir de este momento podamos dedicar un espacio de nuestra casa. ¿Podemos decir amén, hermanos? Para comunicarnos con Dios, para platicar con Dios. Yo estoy seguro que si llego a tu casa, tú vas a buscar un espacio para que platiquemos, ¿sí o no, hermanos? Algunos el espacio que buscan es la cocina, ¿sí? Porque en cuanto llego me dicen: pastor, un cafecito, pastor, ya comió, pastor, ¿quiere desayunar? Ese es el espacio que buscan, ¿verdad? Algunos otros, la sala. Siéntese, pastor. Buscamos un lugar especial. Pero tratándose de Dios, busquemos el mejor lugar. Amén. Donde vamos a platicar con Dios, donde vamos en su momento a expresarle a Él nuestro agradecimiento, pero también donde cada uno de nosotros vamos a escucharle a Él. ¿Cómo le hemos escuchar? A través de la palabra del Señor. Son dos cosas muy importantes. Dios nos habla a través de la oración, pero Dios nos habla a través de su palabra. Entonces es allí donde nosotros hacemos llegar a Él nuestras peticiones. Él nos oye y también Él nos responde. ¿Podemos decir amén, hermanos? Me gustaría en esta hora que buscáramos un pasaje muy hermoso y podamos buscar allí en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. ¿Alguien lo puede leer fuerte en el nombre de Cristo Jesús?
Amén. Mateo 11:28. ¿Qué nos dice? Amén. ¿Se dan cuenta? Dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La pregunta es, en su momento, ¿cómo nos ha tratado la vida? ¿Cómo nos ha tratado? ¿Será que nos ha tratado bien? ¿Será que hemos tenido desgastes cada uno de nosotros? ¿Será que hemos tenido preocupaciones cada uno de nosotros? ¿Será que ha llegado enfermedades a nuestra vida? ¿Será que ha llegado desesperación a nuestra vida? Sí ha llegado. Somos frágiles como seres humanos. Hoy estamos bien y el día de mañana estamos enfermos. Hoy estábamos vivos y el día de mañana ya no estamos en esta tierra, más bien nos estamos haciendo polvo, ¿va? ¿Se dan cuenta? Qué frágil es la vida. Mas sin embargo, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? La oración es tan importante que aun cuando tú te sientas afligido, debes de tomar la mejor decisión. Aun cuando yo me sienta afligido, debo de tomar la mejor decisión. ¿Y cuál es la mejor decisión cuando estamos desanimados? ¿Cuál es la mejor decisión? Orar con Dios es la mejor decisión, pero muchos optan por una decisión errónea, ¿verdad? Y estoy desanimado, ya no llego a la iglesia, mejor ni oro, me doy por vencido. ¿Será que eso es lo que quiere Dios? No, mis peticiones son escuchadas por Dios. Dios oye mis peticiones y por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, venid a mí los que estén cargados y cansados, porque yo voy a hacerles descansar. Venid a mí. Yo no sé cómo hayas estado en este tiempo, la situación que haya venido a tu vida, pero sabes, hay un desafío para cada uno de nosotros. Y el desafío es levantarnos temprano para que a las 6 en punto de la mañana estemos doblando rodillas a nuestro Creador. Estemos apartando el mejor lugar. Estemos diciéndole al Señor, Señor, te doy gracias por este nuevo día. Para que estemos cantándole al Señor y diciéndole, Señor, que este tiempo que yo dedico hoy sea el mejor tiempo, el cual pueda yo disfrutarlo. Señor, que este tiempo sea como que si yo estuviera en el mejor lugar, el que más me gusta. Yo no sé si te has visto ahí en un lago, yo no sé si te has visto a la orilla del mar, yo no sé si te has visto en las montañas o te has visto en un jardín. Pero quiero decirte, miren, en una ocasión fuimos a visitar un seminario ahí en Guatemala. Fuimos a visitar un seminario y empezamos a hacer el recorrido. Ese seminario tenía muchas flores, muchísimas flores, un jardín muy hermoso, muchos pastos, pero donde íbamos caminando en sí por un camino empedrado, íbamos caminando dentro del terreno del seminario, había un agujero y tenía agua. O sea, todo el pasto estaba bien recortado y únicamente había como un mini lago, ¿sí? Estaba allí en ese seminario y nosotros nos acercamos para preguntarnos qué es. En nuestro pensamiento creíamos que como comúnmente hacen los arquitectos en algunos diseños, ¿verdad? Que forman espejos de agua y hacen como que si fuera una alberca pero pequeñita y únicamente es el reflejo del agua, únicamente para que haya paz, tranquilidad o haya un ambiente diferente en la casa, y pensando nosotros que era así, algo similar, pero cuando nosotros nos acercamos habían peces de diferentes colores en medio del jardín. Nos sentimos tan bien y decimos en ese momento, bueno, Dios es grande, porque estos peces, la forma en que se adaptan en este lugar y lo hermoso que embellecen precisamente ese lugar. Yo no sé cómo te hayas sentido, pero si has venido triste, pero si has venido con angustia, con desesperación, quiero decirte, clama al Señor, Dios te escucha y Dios responde a la necesidad que tú tengas. Pero también apartemos ese lugar en casa, hagamos de ese lugar un jardín embellecido, donde nosotros platiquemos con el Señor. Y no solamente nosotros, también nuestra familia. Tal vez el esposo no quiera o la esposa no quiera, pero les invitemos. Le digamos a nuestros hijos,
busquemos una vida espiritual. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles. Y en este tiempo difícil es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. ¿Podemos decir amén, hermanos? Dile al que está a tu lado, es un privilegio orar. Es un privilegio orar. Ponte de pie, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. El canto dice así: hay jardín memorable y hermoso, do las rosas exhalan su olor. Allí Cristo en santo reposo levantó su plegaria de amor. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Platica con el Señor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que se te ha dificultado? ¿Se te ha dificultado orar? ¿Se te ha dificultado clamarle al Señor? ¿Qué es lo que se te ha dificultado? ¿Se te ha dificultado confiar en el Señor? Cuando llegan los problemas y los problemas son difíciles, ¿te has desesperado? ¿Sabes? A través de la oración hacemos el mejor jardín y platicamos lo mejor con el Señor. Muchos de nosotros lo que hemos querido hacer es resolver cada asunto a través de nuestro conocimiento y de nuestras fuerzas. Pero Dios lo que nos dice es: confía en mí, confía en mí. Si estás pasando por un problema económico, el Señor te dice: confía en mí. Yo tengo propósitos para tu vida. Si estás pasando por un problema de enfermedad, el Señor te dice: confía en mí. Yo soy el que te formó, el que te hizo. Si estás pasando por un problema emocional, el Señor te dice: yo te diseñé. Confía en mí. ¿Sabes qué es lo que te está diciendo el Señor? Únicamente yo estoy en el mismo lugar, esperándote para platicar.